La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de estas ondas radiales y a través de internet. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de hoy es un tema muy especial y lleva por título La vid verdadera. Así que vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia para poder empezar este importante tema con la autoridad del cielo. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, alabado y exaltado sea su santo y bendito nombre, Padre, en esta hora. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por su inmenso amor, por su bondad y su misericordia. Gracias, y gracias, Padre, por este hermoso día que nos regala, Señor. Sí, gracias porque envió sus santos ángeles para que nos escoltaran hasta aquí. Permite, Padre, que todo lo que se dé aquí en este momento sea para tu honra y tu gloria. Amén. Utilízanos con poder, Señor, para exponer tu palabra con claridad. Sí, Padre. Bendice a cada radio oyente, Señor. Amén. Dale discernimiento también. Y sé con las peticiones que se exponen en las ondas radiales, que tú contestes cada una de ellas conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Padre, por escucharnos y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a comenzar el tema y les dejamos saber que los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, los versículos 1 al 10. Y dice la santa palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis queridos hermanos, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En el programa de hoy estaremos analizando la parábola de la vid verdadera. Estaremos compartiendo lo que el maestro de Galilea quiso enseñarnos mediante esta hermosa parábola, y como dista de lo que actualmente enseñan los trinitarios. Lo primero que queremos destacar es que esta parábola fue contada cuando el Señor Jesús
les estaba explicando a sus discípulos acerca del Consolador. Y es muy importante que tengamos esto en mente, ya que los trinitarios creen que el Consolador es un tercer ser, aparte del Padre y del Hijo. Hoy queremos que esta parábola destruya esa falsa doctrina. Ahora, recuerden que esta instrucción de parte del maestro de Galilea a sus discípulos era muy importante, pues Cristo estaba llegando al final de su ministerio terrenal y quería preparar bien a los suyos para que pudieran afrontar lo que venía. Por tal razón se destacó en su enseñanza para que sus discípulos no fueran engañados y pudieran comprender los beneficios del cielo. Por lo tanto, en esta mañana nos queremos encomendar a Él para que por medio de su Santo Espíritu y el ministerio de sus santos ángeles, esta verdad pueda ser grabada en la mente de todos los que nos sintonizan en la mañana de hoy. Amén. Padre Santo, dale discernimiento a los que están escuchando esta programación. Amén. Para que puedan asimilar la claridad de tu santa palabra. Amén. Que disipa el error, para que pueda ser una bendición en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que así sea. Bien, mis queridos hermanos, volvamos al punto de por qué fue presentada esta parábola originalmente. Recuerden que Jesús estaba preparando a sus discípulos para que pudieran afrontar la terrible prueba de su muerte ignominiosa. Un evento que iba a sacudir fuertemente la fe de ellos. Cristo les había estado presentando el beneficio que obtendrían al recibir al Consolador. Y para que estemos claros, los discípulos no estaban malinterpretando sus palabras en el contexto errado trinitario de que el Consolador fuese otro ser. Esto lo podemos ver en las palabras que quedaron registradas de uno de sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículos 21 y 22, Cristo presentó unas condiciones que el profeso mundo cristiano hoy no quiere aceptar. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Noten, les habló del resultado que tendrían los que realmente vivieran a la altura de sus palabras. Pero noten lo que sucede en este siguiente versículo, el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como aquí pueden ver, mis queridos hermanos, los discípulos de Cristo no estaban pensando que vendría otra persona. La duda que tenían los discípulos era cómo es que su maestro se manifestaría a ellos y no al mundo. Y como no estaban entendiendo lo que les venía diciendo, les explicó un poco más y partieron hacia el Getsemaní. Entonces el maestro de Galilea empleó la parábola de la vid verdadera para ejemplificar su enseñanza. Y algo que tenemos que notar es que esta parábola tampoco les estaba hablando de un tercer ser desconocido, sino que les presentaba la lección que les quería comunicar bajo un símbolo que la nación entera conocía. Usó, por ejemplo, la figura de la vid. Los judíos habían siempre considerado la vid como la más noble de las plantas, y para ellos era una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. El profeta Jeremías, hablando bajo inspiración divina, había comparado la nación con una vid. En Jeremías, capítulo 2, versículo 21, dice, «Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña?» Estas palabras eran bien conocidas por los judíos, y Cristo no podía elegir mejor ejemplo para dar a entender la lección que Él quería que ellos captaran. Entonces hizo algo que captó toda su atención. Cristo se identificó como la vid verdadera y les dijo que su Padre era el labrador. Gloria y honra a su santo nombre. Nuevamente, mis queridos hermanos, vemos que Cristo señala los dos personajes principales de la parábola
con relación a sus seguidores, que en este caso estaban representados por los pámpanos, o sarmientos, o ramas, como usted mejor prefiera. Su padre era el experto labrador, y Cristo mismo era la vid, deliciosa y fructífera. Entre ambos se lograría el gran propósito del cielo para con los hombres. Aquí no señala a otro ser, aunque en esta obra los ángeles de Dios iban a protagonizar un papel muy importante, pero el hecho notable es que señalaba a Dios el Padre y a su Hijo unigénito como la fuente de esta labor conjunta. Entonces, Cristo comienza su explicación detallada acerca de lo que sería hecho en el creyente. En Juan, capítulo 15, versículo 2, Cristo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí Cristo está presentando la labor realizada por su Padre, el experto labrador o el viñador. Mediante la poda de la vid, Él removería las ramas y ganchos que no estuvieran en condición de producir dulce fruto. Los que estuvieran en condición saludable serían limpiados para que su producción fuera aún mayor. Entonces, para que se fuera entendiendo esa obra señalada, Cristo dice lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, noten, aquí podemos ver que esa obra que le había adjudicado Cristo al Padre era una obra conjunta, donde Él mismo también estaba participando. Ahora, no vayan a malinterpretar lo que aquí está diciendo. Cristo no estaba diciendo que Él era el Padre. Tenemos que recordar algunas cosas que Él claramente enseñó. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 26, Jesús dijo que lo que Él había oído del Padre, eso hablaría al mundo. Esto lo mencionó en varias ocasiones, pero en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, dijo categóricamente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí queda claramente que los discípulos fueron, en efecto, limpiados por la palabra que Cristo les habló, pero que Él había recibido de su Padre. Otra cosa que Cristo claramente enseñó y no nos cansamos de repetir son las palabras registradas en Juan capítulo 6, versículo 63, donde Cristo nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si combinamos estos versículos con los antes mencionados, empezamos a comprender una gran verdad que la doctrina trinitaria ha eclipsado. Todo lo que tiene Cristo lo recibió de su Padre y nosotros lo recibimos por medio de Cristo. Por lo tanto, las palabras de Cristo en efecto son espíritu y son vida. Amén. Jesús entonces enfatiza algo de suma importancia. En Juan capítulo 15, versículo 4, Cristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Noten, Cristo estaba a punto de partir, pero les estaba mostrando a sus discípulos cómo podían permanecer en Él. O sea, Jesús les estaba presentando lo que les había dicho anteriormente acerca del Consolador o el Espíritu de verdad, pero con otras palabras, mediante una lección objetiva que ilustraba el hecho mencionado en Juan capítulo 14, versículo 17, donde les había dicho: el Espíritu de verdad,
Aquí está refiriéndose al Consolador. Continúa diciendo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. La siguiente porción de este versículo es la que queremos resaltar, donde él dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Noten, el que estaba morando con los discípulos era Cristo, en quien debían permanecer. Y en la parábola de la vid verdadera les estaba demostrando de manera sencilla y poderosa cómo es que Él estaría o moraría en ellos. Entonces les recalcó en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí todo el énfasis está centrado en Cristo, no en un tercer ser, que ni es mencionado en esta parábola, como tampoco es mencionado en Juan 17:3, donde se presenta cómo es que podemos obtener la vida eterna. Como pueden ver, esta parábola destruye la mentira de la Trinidad. Entonces Jesús declara la importancia de practicar y vivir esta gran verdad. En Juan capítulo 15, versículo 6, Cristo sigue diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mis queridos hermanos, Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la vid verdadera. Nosotros meramente los pámpanos. Debemos mantenernos recibiendo nutrición de la cepa viva. Privados de la fuerza y nutrición de aquella cepa que es Cristo, somos como miembros de un cuerpo sin cabeza, donde lo que hay es muerte. Y esa es la misma condición en la cual Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere que estemos para poder dominarnos como le agrade. Él obra con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Ese poder engañoso es el que toma el lugar de Cristo, para que el maestro de Galilea no pueda terminar su obra en ti. Cristo sencillamente lo que quiere es compartir la vida que recibió de su Padre, y en los siguientes versículos empieza a detallar cómo es esto posible. Ahora, es necesario que nosotros podamos entender cómo es que funciona internamente la planta de la vid para nutrir las ramas y llevarlas al punto que puedan producir buen fruto, para que podamos tener una idea clara de la labor del Padre y del Hijo. Ahora, mis queridos hermanos, algo que debemos comprender para poder digerir esta parábola es lo que sabe todo buen agricultor acerca de cómo se alimentan las plantas, cómo funcionan sus raíces y cómo es transportada la savia que nutre toda la planta. No estamos hablando de que tienes que ser un botánico para entender esta parábola, sino que es bueno que tengamos un conocimiento básico para ir entendiendo lo que Cristo está enseñando mediante esta figura. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dice, si permanecéis en mí, y entonces Cristo añade un detalle muy significativo cuando sigue diciendo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Recuerden lo que hemos repasado en el tema de hoy. Las palabras de Cristo son las palabras del Padre y a la misma vez son espíritu y son vida. Amén. Por lo tanto, aquí se está representando claramente la savia que nutre a los pámpanos. Pero aquí vemos que la savia es ejemplificada en la verdad. La parte final del versículo donde dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho,
está en efecto aludiendo a los frutos que el Padre o el labrador celestial espera de los pámpanos o de todo verdadero discípulo de Cristo. Entonces Jesús dice claramente en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hoy día, tristemente, muchos profesan ser discípulos de Cristo, pero en estos versículos podemos ver claramente delineadas las características del verdadero creyente, porque esas características no las están reflejando muchos de los que profesan ser seguidores de Cristo. Los frutos aquí mencionados son los frutos del Espíritu que menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 9 y en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se refiere al amor, al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esto es todo lo que Cristo presentó en su santo carácter cuando vino al mundo para revelar el carácter de amor de su Padre. Amén. Esto es lo que recibimos en esta terminación de obra que Cristo hace en nosotros mediante su Santo Espíritu. No estamos hablando de una posesión por un tercer ser que lucha contra nuestra voluntad, sino de una renovación o regeneración de nuestra mente, donde por su santo poder, vida y su santa influencia, mediante el ministerio de los ángeles y su santa palabra, hacemos de la voluntad del Padre la nuestra, en perfecta armonía. Entonces Cristo, el Consolador, nuestro verdadero Consolador, nos dice en Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Gloria y honra a su santo y bendito nombre. Amén. Porque no solo nos limpia y perdona, sino que nos eleva hasta alcanzar su santa estatura. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, a la altura de su santo carácter, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. No es que estoy poseído, sino que somos cautivados por la palabra y transformados por medio de ella. Sí, mis queridos hermanos. Entonces Jesús enfatiza en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Despertemos del sueño, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es clara. Cristo es nuestra eterna salvación solo si le obedecemos. No somos salvados en el pecado ni en la desobediencia, como presenta Hebreos capítulo 5 y el versículo 9. Y solo obedeciéndole es que recibimos de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Como menciona Hechos capítulo 5, versículo 32. Tenemos que poner por obra los mandamientos de Cristo. No es solo hablar de ellos. Y esto es por amor y por agradecimiento a lo que Él ha obrado en nuestro favor. No de manera legalista, ni por los panes o los peces, sino en el contexto de un amor ágape, que es desinteresado. En Juan capítulo 15, versículo 11, continúa Cristo diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ciertamente el que comenzó la obra la ha de terminar, pero solamente si creemos que es Él. Si nos han convencido con el error, si estamos creyendo que esta obra depende de otro ser que realmente no existe, esta obra no puede ser hecha y ciertamente el cuerpo de engañados termina siendo un cuerpo sin cabeza. Los pámpanos que son separados de la vid verdadera, nada pueden hacer sin Cristo.
Lo que sigue es que se secan y son recogidos para ser quemados. Por lo tanto, mi querido hermano que me escuchas en esta mañana, ven a la vid verdadera y recibirás su savia de vida, que es vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. En Juan capítulo 15, versículos del 12 al 17, Jesús termina diciendo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí Cristo le presentó el mandamiento olvidado. Les habló acerca de su amor que por ellos le llevaría a la cruz del Calvario. Cristo les dejó saber el grado de intimidad que obtendrían si ponían por obra su mandamiento y el beneficio que recibirían si pedían en su nombre al Padre. Todo lo recibirían si estaba de acuerdo al criterio divino. En este mandato, el apóstol Pablo resumió toda la ley cuando dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis queridos hermanos, Jesús explicó claramente lo que puede y anhela hacer en ti. Solo espera por tu decisión. Acéptalo y llénate de su santa palabra. Amén. Sus santos ángeles no solo te protegerán, sino que te ayudarán a crecer en conocimiento y en santidad. Ven a Cristo y Él te transformará. Eso es así, mis queridos hermanos. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.